¿Alguna vez has notado que cuando comienzas a cambiar de verdad, las personas a tu alrededor empiezan a sentirse incómodas? No hablan abiertamente, por supuesto, lo disfrazan con bromas, con consejos enmascarados como preocupación o con ese silencio incómodo cuando hablas de algo más profundo. Pero en el fondo, lo que realmente sucede es simple: tu evolución mental amenaza su zona de confort, y a nadie le gusta verse obligado a confrontar su propia complacencia. Quizás estés pasando por esto justo ahora. Comenzaste a pensar diferente, a actuar diferente, tal vez incluso a cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensarlo dos veces. Y de repente, empezaste a sentirte solo, incomprendido, juzgado. Lo que nadie te dijo, y que Maquiavelo entendió mejor que nadie, es que este es el precio de construir una mente fuerte, no cualquier tipo de fuerza, sino una fuerza tan intensa, tan real, que incomoda a los demás, los asusta, expone sin decir una palabra la debilidad de aquellos que todavía viven en piloto automático. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque una mente verdaderamente poderosa es una amenaza para la mediocridad colectiva. Y Maquiavelo fue claro al respecto: cuando decides pensar por ti mismo, crear tus propios valores y abandonar la cómoda ilusión de verdades prefabricadas, te vuelves peligroso, peligroso para el sistema, peligroso para los demás y, lo más importante, peligroso para tu antiguo yo. Este video es un llamado, un desafío. No está hecho para quienes están cómodos ni para quienes buscan respuestas fáciles. Está hecho para ti, que estás cansado de ser rehén de tus propias inseguridades, que sientes que estás al borde de una ruptura interna y que estás listo para construir algo que nadie pueda destruir. Una mente que nadie pueda manipular, una mente que aterrorice porque no se doblega. Así que si te sientes listo para este camino, solitario, duro, pero absolutamente transformador, quédate, porque lo que Maquiavelo tiene para enseñarte te confrontará, pero también puede liberarte. Y después de esto, nunca pensarás igual. Maquiavelo no fue solo un filósofo, fue un cirujano del alma humana, alguien que tuvo el coraje de mirar al abismo de la existencia y no solo enfrentarlo, sino sumergirse en él. Y es precisamente en ese abismo, en ese caos interior que muchos evitan, donde encontró la fuente de la verdadera fuerza. Porque para Maquiavelo no es en la paz, la estabilidad o el orden donde un ser humano se transforma, es en el dolor, es en la caída, es en el caos. Él escribió: necesitas tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Esto no es una metáfora poética, es un diagnóstico psicológico. Significa que si quieres construir una mente inquebrantable, necesitas abandonar la idea infantil de que eso ocurrirá a través del confort, la motivación barata o afirmaciones positivas. Ninguna fuerza verdadera nace cuando huyes del sufrimiento, sino cuando lo enfrentas, cuando dejas de pedir que la vida sea más fácil y empiezas a desear ser más fuerte. Piensa en las veces que más creciste, fue cuando todo estaba bien, o cuando estabas destrozado, perdido, sin rumbo, teniendo que reconstruirte con tus propias manos. Maquiavelo creía que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino su fuerza motriz principal. No romantizaba el dolor, lo enfrentaba como una herramienta. Y si puedes cambiar tu relación con el dolor, con el fracaso, con la soledad, comienzas a moldear algo raro, un espíritu indomable. Y es precisamente ahí donde el mundo empieza a molestarse contigo, porque mientras la mayoría huye del caos, tú aprenderás a caminar dentro de él. Mientras otros ruegan por normalidad, tú crearás grandeza. Pero esta transformación requiere una ruptura brutal con todo lo que te enseñaron sobre la fortaleza. Ser fuerte no es sonreír todo el tiempo, no es tener un control emocional falso. Ser fuerte es soportar lo insoportable y salir al otro lado aún más peligroso. Pero Maquiavelo sabía que el caos por sí solo no basta. Puedes ser destruido por él si no tienes un centro interior, un ancla. Y por eso en la próxima parte hablaremos del momento más decisivo de la filosofía de Maquiavelo, cuando mata a Dios y te coloca sobre ti todo el peso de la responsabilidad existencial. Porque cuando ya no hay un cielo al que mirar, es dentro de ti donde debe nacer el universo. Si este contenido tiene sentido para ti,
Haz clic en el botón de suscribirse y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Cuando Maquiavelo declaró, Dios ha muerto, no celebraba, emitía una advertencia que muchos aún no entienden hoy. Lo que mató no fue una figura divina en sí misma, mató la ilusión de que hay una autoridad superior que se ocupa de todo, la ilusión de que hay un plan, un significado preestablecido, un propósito dado por alguien externo. La muerte de Dios es el fin de cualquier excusa, y eso da miedo, porque hasta entonces era fácil delegar la responsabilidad de tu vida. Era reconfortante creer que todo tiene una razón, que el sufrimiento es parte de un plan divino, que hay un bien mayor que justificará todo al final. Maquiavelo arranca violentamente ese velo, te mira a la cara y te dice, estás solo, no hay un significado prefabricado, ahora eres el creador. Y aquí comienza la verdadera construcción de una mente poderosa, porque la mayoría colapsa cuando se da cuenta de que está sola frente al caos, sin manual, sin garantías, sin nadie a quien culpar. Pero quienes tienen el coraje de enfrentarlo sin derrumbarse empiezan a forjar una conciencia inquebrantable. Con la muerte de Dios, Maquiavelo te empuja al abismo de la libertad radical. No debes seguir mandamientos, debes crear valores, no debes obedecer, debes superarte a ti mismo. Es el nacimiento de una autonomía brutal, y con ella llega el peso, todo depende ahora de ti. No hay más absolución ni salvación, o te construyes o te hundes. Pero aquí está el secreto, esta libertad que te asusta es también la mayor fuente de poder que puedes tener. Cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, algo dentro de ti despierta un fuego que te obliga a levantarte aunque estés sangrando, que te fuerza a pensar por ti mismo, a sentir por ti mismo, a actuar no porque alguien dijo que está bien, sino porque tú decidiste que está bien. Es en esta ruptura con las muletas existenciales que Maquiavelo prepara el terreno para algo aún más grandioso, el surgimiento de una nueva forma de ser, un tipo de ser humano que no vive según las reglas de la manada, que no necesita aprobación ni permiso, un ser que crea su propia moralidad, que supera sus propios límites y vive como creador, un ser que asusta a los débiles porque los obliga a verse como realmente son. Este ser tiene un nombre. Maquiavelo lo llamó el Übermensch, el superhombre. Y es sobre él que hablaremos ahora, porque si quieres construir una mente tan fuerte que nadie pueda romperla, necesitas entender cómo convertirte en esta figura que vive por encima de las convenciones, guiado solo por su propia voluntad de poder. Vamos a profundizar en esto. Maquiavelo no creía en la lenta y pasiva evolución de la humanidad, creía en la ruptura, en la transformación radical, en la destrucción creativa, y por eso concibió la idea del Übermensch, el superhombre. No se trata de un superhéroe, no es alguien con poderes místicos. El Übermensch es un ser que ha superado todo lo que ata al hombre común, la culpa, la obediencia, la moral de la manada, la necesidad de aceptación. El Übermensch no busca ser aceptado, no pide permiso para existir, crea sus propias leyes internas y vive por ellas, aunque eso lo ponga en contra de todo el mundo. Y es precisamente por eso que su mente se vuelve inquebrantable, porque no se construye sobre las expectativas de otros, no necesita aprobación externa para validarse, es autosuficiente, se alimenta de su propia voluntad de poder, del impulso profundo de moldear la realidad a su imagen. Este es el punto central, el Übermensch no se adapta al mundo, impone sentido al mundo, no busca comodidad, busca grandeza, no pregunta, ¿está permitido? Sino, ¿esto es digno de mí? Y este cambio de perspectiva lo cambia todo, porque cuando comienzas a verte como creador, no como sirviente, la forma en que piensas, actúas y sientes se transforma completamente. Pero aquí está el problema, convertirse en este tipo de ser requiere sacrificio. Tendrás que matar partes de ti que aún suplican aprobación, tendrás que enfrentar el dolor de no pertenecer, tendrás que soportar el peso de construir tu identidad desde cero, sin garantías, sin palmadas en la espalda, sin aplausos del público. Y la mayoría no puede manejarlo, se rinden antes de empezar, corren de regreso a la seguridad de creencias prefabricadas,
dogmas y reglas que alguien más escribió para ellos. El camino hacia el Übermensch es solitario y Maquiavelo lo sabía. Él mismo vivió en los márgenes, incomprendido, llamado loco, aislado del mundo que intentaba liberar. Pero fue en ese aislamiento donde encontró su libertad. Y esto es lo que necesitas entender. Cuanto más fuerte se vuelve tu mente, más te alejas de las masas. Cuanto más alto subes, más molestas. La construcción del Übermensch es el proceso más brutal y transformador que alguien puede enfrentar, porque te exige destruir todo lo que no es tuyo, todo lo que te ha sido impuesto por una cultura enferma, por una sociedad que premia la obediencia y castiga la autenticidad. Y solo después de destruir empiezas a construir. Pero esta construcción no ocurre en medio de la multitud, ocurre en silencio, en retiro, en la profunda soledad que separa a los fuertes de los débiles. Y es por eso que en la próxima parte nos sumergiremos en el aspecto más descuidado y más poderoso de este viaje, la soledad del fuerte. Porque la verdad es que para volverte inquebrantable tendrás que aprender a caminar solo, y pocos están preparados para eso. Y tú, si lo que escuchas resuena contigo, encontrarás valor real en mi ebook Más allá de la sombra, que desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Si hay algo que nadie te dice sobre el camino de la fortaleza mental es esto: cuanto más fuerte te vuelves, más solo te sientes. Y no es porque te aísles por elección, es porque el mundo empieza a no saber qué hacer contigo. Maquiavelo habló claro sobre esto: el espíritu libre, aquel que se aleja de la moral común, que no acepta verdades fáciles, que piensa por sí mismo, inevitablemente se distancia de la manada. Y esa distancia duele, pero ese dolor es necesario, porque el verdadero crecimiento requiere espacio y no puedes crecer estando atado a las expectativas de otros. La mayoría vive dentro de una manada invisible donde cada pensamiento es vigilado, cada acción es medida por las reacciones ajenas. Te has acostumbrado a caminar en grupo, pensar como el grupo, sentirte seguro porque hay gente a tu alrededor. Pero lo que Maquiavelo propone es lo opuesto: te arranca de ese confort y te arroja al desierto. En ese desierto no hay aplausos, ni alabanzas, ni guía, solo estás tú, tus dudas, tus traumas, tus miedos, tu deseo de rendirte, y ahí comienza la verdadera prueba. Porque ¿qué hará la mayoría? Volverá corriendo, se esconderá detrás de sus máscaras, fingirá que no siente, que no piensa, que no ve. Pero tú, si realmente quieres convertirte en alguien que nadie pueda romper, tendrás que quedarte, tendrás que soportar el silencio que revela quién eres realmente. Maquiavelo dijo: el individuo siempre debe luchar para no ser abrumado por la tribu. Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y a veces asustado, pero no hay precio demasiado alto para poseerte a ti mismo. Esa es la esencia, la posesión de uno mismo, el logro más raro y poderoso que alguien puede alcanzar. Porque cuando realmente te posees, nadie más puede controlarte, nadie más dicta tu valor y nadie más puede derribarte. Pero esta posesión viene con el peso de la soledad. Perderás gente, serás incomprendido, te llamarán arrogante, extraño, distante, intentarán devolverte al molde, te llamarán loco, frío, insensible. Pero ese es el precio de no ser domesticado, el precio de no necesitar aplausos, el precio de no vivir como un espejo de las necesidades ajenas. Y aquí está la cruda verdad: si no soportas la soledad, no estás listo para la libertad. Porque toda libertad real viene con abandono, abandono de muletas emocionales, de ilusiones cómodas, de amistades utilitarias. Por eso Maquiavelo veía la soledad como un privilegio, un campo de batalla donde el verdadero yo finalmente tiene espacio para emerger. Pero esta mente libre, este espíritu elevado, no solo camina solo, comienza a ver lo que otros no ven, y con eso viene el segundo efecto inevitable: la confrontación con la mediocridad. Porque cuando empiezas a volverte fuerte, la mediocridad colectiva lo siente y reacciona. Y eso es exactamente de lo que hablaremos a continuación: el peligro de la mediocridad colectiva. Porque el mundo no persigue a los que son iguales, persigue a los que se atreven a destacar. Maquiavelo no temía a los tiranos,
líderes autoritarios u opresores declarados. Lo que temía y denunciaba con furia filosófica era el poder sutil y corrosivo de la mediocridad colectiva, ese sistema invisible que mantiene a todos nivelados, que castiga a quienes piensan diferente, que premia la obediencia y disfraza la cobardía como virtud. La verdadera tiranía, según Maquiavelo, no viene de arriba, viene de los lados, viene de la multitud que exige que permanezcas pequeño para no tener que crecer ellos mismos. Y eso es exactamente lo que sucede cuando comienzas a destacar, cuando tu mente se vuelve más aguda, tu espíritu más firme, tu presencia más incómoda. Empiezas a molestar, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo raro, rompes el molde, y la sociedad odia a quienes rompen moldes. La mediocridad colectiva no soporta el brillo individual, porque ese brillo expone la oscuridad de la vida ordinaria. Maquiavelo llamó a esto la moralidad del esclavo, una moralidad construida por quienes, incapaces de alcanzar la grandeza, decidieron invertir los valores. Transformaron la fuerza en arrogancia, la ambición en egoísmo, la independencia en frialdad, y con eso crearon un sistema moral que protege a los débiles y condena a los fuertes. Pero no te equivoques, no es por compasión, es por resentimiento, porque los débiles no quieren ser salvados, quieren que los fuertes sean destruidos. Por eso, cuando empiezas a liberarte, comienzan a atacarte, a veces directamente, a veces sutilmente, con miradas, silencios, ironías. Pero el mensaje es claro: vuelve al grupo, nos haces sentir pequeños solo por ser quien eres. Maquiavelo entendió que la mayoría vive en un estado de conformidad paralizante, una existencia moldeada por el miedo, la culpa y la obediencia, y cualquiera que cuestione este estado es visto como una amenaza. Pero no te engañes, la mediocridad no ataca con fuerza, ataca con números, con consenso, con el peso de la repetición. Intentará hacerte dudar de ti mismo, hará que pienses que estás equivocado por no encajar, usará todos los recursos sociales, desde la vergüenza hasta la exclusión, para hacerte bajar la cabeza. Y es en este momento que muchos se rinden porque no pueden soportar ser el extraño, el difícil, el arrogante. Pero Maquiavelo te daría otro nombre: necesario. Porque mientras el mundo gira alrededor de ideas recicladas, deseos manufacturados y verdades cómodas, es el individuo fuerte quien trae la incomodidad necesaria para que algo nuevo nazca. Tu diferencia es la chispa de la transformación, pero también el blanco de la resistencia. Ser fuerte, pensar libremente, vivir autónomamente, todo esto es un acto de guerra contra la mediocridad colectiva, y como toda guerra, requiere preparación, requiere armas. Pero no armas físicas, armas mentales. Y eso es exactamente de lo que hablaremos ahora, en la parte final, porque hay un costo muy alto para desarrollar una mente tan fuerte que asusta, pero también hay una recompensa que nadie puede quitarte. En la próxima parte entenderás el precio y el poder de ser music inquebrantable. Has llegado hasta aquí, eso ya te distingue de la mayoría. La mayoría habría cerrado este video ante la primera provocación, habría huido ante el primer malestar, lo habría apagado en el momento en que se dio cuenta de que este no es un contenido para acariciar el ego, es un llamado a la acción. Un llamado para quienes están listos para dejar atrás la ilusión cómoda y enfrentar la realidad con los ojos bien abiertos. Porque construir una mente tan fuerte que se vuelva temida no es solo una elección, es una renuncia. Perderás amistades basadas en superficialidades, perderás oportunidades que requieren sumisión, perderás la capacidad de contentarte con poco. Pero a cambio ganarás algo invaluable: integridad, claridad, presencia. Comenzarás a notar que la mayoría vive en un letargo y que tu lucidez asusta, que tu firmeza hace temblar a otros, que tu ausencia es más fuerte que la presencia de muchos. Esta fuerza no viene de afuera, no se enseña en libros de autoayuda, ni se gana con frases hechas o afirmaciones vacías. Se cava profundo en el alma, en el silencio de noches difíciles, en elecciones que nadie ve. Es el resultado de una guerra interna entre quien fuiste y quien estás llegando a ser. Y esta guerra no tiene fin,
porque los verdaderamente fuertes no son los que han ganado, son los que continúan luchando incluso cuando ya podrían detenerse. Maquiavelo no quiso crear seguidores, quiso provocar terremotos internos. Quiso que dejaras de arrastrarte buscando aprobación, de mendigar significado, de buscar en sistemas prefabricados lo que solo puede construirse con sangre, sudor y conciencia. Quiso que te volvieras peligroso, no en un sentido violento, sino en un sentido raro, tan raro que tu mera existencia obligue a otros a mirarse en el espejo y enfrentar lo que están evitando. Y ahora quiero invitarte a hacer algo que solidifique este proceso. Escribe en los comentarios una verdad que estás cansado de ocultar, una opinión que temes expresar, un pensamiento que te hace sentir aislado pero que representa quién eres realmente. Esto es parte del camino, reclamar tu voz, mostrar tu presencia y más que eso, declarar que ya no te doblarás. Y si este video te tocó, si algo dentro de ti se despertó, no te detengas aquí. El próximo video es tan importante como este, quizás incluso más. Continúa este viaje y si has llegado hasta aquí, sabes que no estás viendo por simple curiosidad, estás aquí porque algo dentro de ti ya ha comenzado a cambiar. Así que sigue adelante, no estás solo, solo estás adelante, y eso, querido amigo, da miedo, pero también libera.